voy a presentar primero, mi nombre es Juan, me acompaña Pablo, nosotros trabajamos en Enterprise Online, que es una empresa que se dedica al rubro de autos usados en los Estados Unidos. Y la idea un poco es compartir con ustedes el proceso que hemos vivido implementando PACT como herramienta de test de integración. Que apenas tengamos la transparencia. Igualmente la idea es, en un primer momento, empezar dando un poco de contexto, sobre todo desde el punto de vista de la arquitectura de nuestra solución, para ver cómo aplicamos PACT en ella. Después también mencionar brevemente qué herramientas utilizábamos antes y por qué creemos que PACT es mejor y nos ofrece algunas ventajas. Después sí entrar de lleno en el propio concepto de PACT, ver qué es, cómo funciona, para qué sirve, cuáles son los elementos que lo componen. También hay un par de conceptos bien interesantes que vienen con la herramienta, que es el servidor de PACT o PACT Broker, y algunos también elementos de integración continua y buenas prácticas que también queremos compartir. Finalmente, una demo en la que vamos a mostrar un test corriendo para que un poco los conceptos que manejamos se cristalicen un poco en algo más tangible y pueda verlo un poco mejor y más claro. Y a modo de cierre, unas conclusiones y reflexiones que hemos juntado a lo largo del proceso. La arquitectura que nosotros manejamos es una arquitectura de microservicios. No sé si ustedes estarán familiarizados, pero básicamente en lo que consiste es en una descentralización de diferentes módulos y cada uno de esos módulos se encarga de una determinada función de la aplicación en su conjunto. Este tipo de arquitecturas es bastante popular porque ofrece un montón de beneficios. Por ejemplo, permite hacer deploys independientes de cada uno de los elementos que lo componen, permite manejar diferentes tecnologías en cada uno de los componentes, así como también, por ejemplo, el desacoplamiento de las diferentes funciones y también la reutilización de los módulos en caso de que se necesite. Al mismo tiempo, junto con todos estos beneficios, también se presentan unos desafíos, como se podrán imaginar, cómo logramos asegurar que en todo momento y con los cambios que se van gestando en todo proyecto, cómo logramos asegurar que la comunicación entre esos servicios independientes siga siempre siendo correcta y que cambios generados en cualquier microservicio no impactan negativamente en esa comunicación. En un principio, para afrontar este desafío, lo que habíamos utilizado, la herramienta que manejábamos, era el mock testing. Básicamente, no sé si algunos estará familiarizado, pero básicamente, a grandes rasgos, el mock testing intenta, dada una comunicación entre dos partes, un consumidor y un proveedor, pongamos, el mock testing lo que intenta hacer es simular el elemento faltante a cada lado de la integración. Eso significa que del lado del consumidor vamos a estar simulando el comportamiento del proveedor y en contraparte del lado del proveedor vamos a simular el comportamiento del consumidor. Hasta acá todo suena bien, pero el gran problema que teníamos y que nos hizo inclinarnos por PACT como solución es que muchas veces pasaba que algunos cambios que se daban, por ejemplo, en el consumidor, se hacían cambios que afectaban una comunicación y del lado del consumidor se actualizaban los test del lado del consumidor y el proveedor en ningún momento se enteraba de que esa interacción había sido cambiada. Entonces, recién en etapas tardías del proceso, teníamos la posibilidad de darnos cuenta de que nuestra comunicación estaba funcionando mal. Entonces, pensamos que PACT es una herramienta, como van a ver ahora, que nos permite rápidamente captar esos cambios y actuar en consecuencia en el momento. Muchas gracias, Juan. Claramente falló un poco la integración de lo que fue la presentación y un poco los dispositivos acá, pero bueno, ante este desafío que plantea Juan,
de cómo mantener la comunicación entre los microservicios en la medida en que van creciendo y los vamos manteniendo, nosotros planteamos la solución de utilizar otro tipo de testing de integración llamado contract testing. Los dos conceptos principales en los que se basa el contract testing son la existencia de un componente llamado consumidor y otro componente llamado proveedor. El consumidor lo que hace básicamente es enviar solicitudes, es quien inicia la comunicación entre los microservicios y envía solicitudes, le pega a endpoints de un proveedor que recibe solicitudes a sus endpoints y responde con respuestas HTTP. El contract testing lo que hace es definir un contrato entre estos dos componentes, entre el consumidor y el proveedor. Este contrato lo que explica es la forma en que estos dos componentes se van a relacionar. Nosotros vamos a estudiar un caso particular del contract testing que es consumer driven. ¿Qué quiere decir que es consumer driven? Que este contrato lo define el consumidor. Es el lado del consumidor el que dice, yo te voy a mandar esto y voy a esperar que me respondas con esto. Los proveedores entonces son los responsables de adecuarse y con su funcionalidad soportar a sus consumidores. Pact entonces es una herramienta que nos permite implementar el Consumer Driven Contract Testing. Nos permite implementarlo con diferentes tecnologías, como por ejemplo Rails, Python, también está para JavaScript y otras tecnologías más. Y las dos ventajas principales que nos propone es, por un lado, seguridad, ya que a la hora de hacer el deploy de cualquiera de nuestros servicios, vamos a saber si estos se están comunicando correctamente. Y por otro lado, ganamos tiempo, ya que en la medida en que nosotros cambiamos los microservicios y vamos agregando funcionalidad, vamos a tener un feedback constante y veloz sobre si rompimos algo en la comunicación o si todo sigue funcionando como esperamos. Ahora bien, es importante destacar que Pact no aplica para todos los casos que no es óptimo aplicar en todos los casos. Algunas de las situaciones para las que sí es óptimo y se puede aplicar es cuando tenemos completamente el control sobre el desarrollo de nuestros consumidores y nuestros proveedores. También en los casos en que nosotros tenemos proveedores que son consumidos por un grupo conocido de consumidores y limitado. En contraparte, no es tan bueno, en realidad no es factible de aplicar en casos en que tenemos APIs públicas, tenemos proveedores públicos que son consumidos de muchos consumidores que no conocemos, ya que, una vez más, no es factible mantener un contrato con cada uno de ellos. Tampoco es bueno aplicarlo en los casos en donde no hay una fluidez en la comunicación entre los equipos, ya que este contrato lo que hace es nos va a definir la forma de comunicar nuestros servicios y, por lo tanto, si necesitamos modificar o adaptar los microservicios, tenemos que estar en constante comunicación entre los equipos, obviamente. Y bueno, otra situación para la que no es útil Pact es para el testing funcional, ya que Pact lo que propone es testear la estructura de las solicitudes que se envían y testear la estructura de las respuestas, pero no testear la lógica de negocio en sí. Para definir el contrato, Pact lo que hace es, un contrato es un conjunto de interacciones, se le llama interacciones. Una interacción básicamente es lo que redacta el consumidor y lo que dice, te voy a enviar esta solicitud es la que te voy a enviar, por ejemplo, un get al endpoint /clientes con estos headers, por ejemplo. También se define la mínima respuesta que va a esperar del proveedor. Le va a decir, yo voy a esperar que vos me respondas con una lista de clientes con los atributos nombre, apellido y documento. Esa es la mínima respuesta esperada. Esas dos cosas conforman una interacción. ¿Por qué la respuesta es mínima? Porque los proveedores pueden soportar a varios consumidores a la vez. Entonces, el consumidor no debe explicitar estrictamente qué es lo que necesita del proveedor. Solamente le puede decir, vos devolveme estas 3 cosas y yo con esto me conformo. Pero puede ser que en ese endpoint devuelva más cosas para soportar a otros consumidores.
Bueno, entonces, este es básicamente el flujo que propone Pact. Como dijimos en un principio, esto está todo guiado por el consumidor, entonces es por el lugar donde vamos a empezar. Como se puede ver, en la parte superior vemos cómo se inicia. Lo primero que hace el consumidor es redactar las interacciones, define una interacción, como la mencionaba anteriormente, un get a un endpoint de clientes. Luego esa interacción es incluida en un test unitario. Ese test unitario se corre, se ejecuta, y ese test unitario, una vez ejecutado, genera el contrato. Que el contrato es básicamente un JSON que tiene definido básicamente las interacciones, que lo va a mostrar Juan luego. Luego de esto, el equipo de consumidor tiene la posibilidad de compartir ese contrato con el equipo de los proveedores. Para esto existe un servidor que Pact le llama Pact Broker, que también vamos a mencionar luego, en donde luego de generar el contrato se corre un comando, se publica, se sube ese contrato y los demás del equipo de los proveedores van a poder acceder para verificarlo. Pasamos entonces a la parte de los proveedores. El proveedor se descarga este contrato, corre una verificación y ahí ya van a saber si son compatibles, si ese proveedor soporta a ese consumidor o no lo soporta. Luego de esto, también tienen la posibilidad de publicar el resultado. Entonces, cuando termina toda esta verificación, termina el flujo del consumidor y el proveedor, se pueden dirigir al servidor a fijarse si las versiones son compatibles o no. Existen casos especiales en donde hay interacciones que dependen de otras interacciones. En estos casos lo que se suele definir son precondiciones en el proveedor. Un ejemplo de esto, para ponerlo dejarlo más en claro, puede ser una interacción que loguee un usuario, por ejemplo. ¿Qué es lo que se necesita para loguear un usuario? Que ese usuario en el proveedor exista previamente. Entonces, para esto lo que hacemos es definir una precondición en el proveedor, que un provider state, como se llama según la definición de Pact, que básicamente cree datos, cree un usuario. Una vez creado ese usuario, se puede verificar, correr la verificación y de esta forma ver si se están comunicando correctamente. Bueno, en este momento en pantalla están viendo el Pact Broker o servidor de Pact. Pablo recién mencionó que cuando los tests corren del lado del consumidor, como resultado se genera un contrato con todas las interacciones que correspondan y van a ir a vivir acá, digamos, este es el lugar donde están. También en este lugar se publican los resultados, es el lugar en el que se puede ver si el test si las interacciones se verificaron o no. Como pueden ver ahí, por ejemplo, en la primera fila se puede ver que los test pasaron, está verde. Eso significa que el contrato se cumplió de ambas partes, entonces esto nos daría la seguridad de que esas dos versiones de esos microservicios son compatibles. No así, por ejemplo, en el caso inferior, en el que evidentemente alguna de las comunicaciones se rompió. Lo que vemos al costado es un pequeño diagrama que muestra todas las diferentes microservicios que tenemos y las diferentes relaciones que existen entre ellos. Esto también es una forma interesante de ver el sistema en su globalidad. Por eso también está bueno este servidor, no solamente desde un punto de vista funcional, de ser el lugar en el que viven los contratos y donde los proveedores van a ir a buscarlos para verificarlos, sino también como un sitio de documentación. Si logramos tener en nuestro proyecto nuestras relaciones cubiertas con Pact, este servidor es una documentación de todas las relaciones que existen en nuestra aplicación, con toda la información que necesitamos en un solo lugar. O sea que desde ese punto de vista también nos ofrece una fuente de documentación que puede ser muy valiosa, sobre todo cuando tenemos microservicios como se ve en el diagrama, de esas dimensiones. Bueno, para sacar el mayor provecho de esta herramienta, Pact, y del contract testing, Pact justamente nos da algunas utilidades para implementarlo sobre la integración continua, sobre las herramientas que nosotros utilizamos comúnmente, como se puede ver ahí, por ejemplo, Travis, Jenkins, Circle CI.
Para esto, lo que podemos hacer es utilizar una guía de buenas prácticas que propone PAC, que se llama PAC Nirvana, en donde se explicita cómo es la integración y cómo correr los comandos y ejecutar los tests dentro de nuestros builds, por ejemplo. Esto nos permite que nuestros desarrolladores, al subir código a cualquiera de nuestros servicios, en ese mismo momento, una vez que corre el build, se corran las verificaciones y en ese momento se enteren de si están bloqueando la comunicación o si todo sigue funcionando como se espera. El Kane Deploy, como vemos ahí, es un comando que se puede correr en el build, que lo que hace es chequear la tabla anterior que mostraba Juan y se va a fijar si dos versiones determinadas de un consumidor y un proveedor son compatibles. Bueno, ahora vamos a pasar a la demo. Bien, la idea de la demo básicamente es mostrar un poco las estructuras para que se vea cómo funciona el test. Nosotros hicimos la demo utilizando Rails, pero como dijo Pablo también, esto puede hacerse en otros lenguajes de programación y es indistinto. La idea es empezar con el test del lado del consumidor. Como ya dijimos, es el consumidor el que establece las condiciones de la interacción. Y como vamos a ver ahí mismo, se puede ver, ese es el test básicamente del lado del consumidor. Lo que se puede ver en la parte superior, donde dice ahí given, ese era el provider state o la precondición de la que Pablo hablaba más temprano. Eso quiere decir, en este caso particular, lo que estamos haciendo es un get a un servicio para que nos devuelva una lista de personajes. Entonces, para que nos devuelva una lista de personajes, los personajes tienen que existir. Entonces, como parte del contrato, se tiene que establecer que esa precondición tiene que ser cumplida antes de que se ejecute el test. En la segunda parte se puede apreciar, digamos, la interacción propiamente dicha. Tenemos el endpoint al que se le va a pegar y el tipo de llamada que se va a hacer, en este caso un get. También hay otra información en los headers. Bueno, después de eso se puede ver también lo que comentábamos, la respuesta mínima esperada. En este caso, estamos esperando que este proveedor nos devuelva un array de longitud variable y adentro de ese array cada elemento tiene que tener, como se ve ahí, un nombre, una edad, una casa y un actor. Esto es lo mínimo que espera. Eventualmente el proveedor podrá devolver más información, pero como mínimo este consumidor necesita esos datos. Ahí en la parte final, donde el test se ejecuta, podemos ver que el método o el proceso involucrado del lado del consumidor, que es el encargado de llamar al endpoint efectivamente. Y bueno, y al final una expectation que en este caso solamente están verificando el estatus de la response, pero podrían eventualmente verificar más cosas. Acá lo que estamos haciendo básicamente en esta última parte es verificar que el consumidor tiene las herramientas necesarias para poder llamar al proveedor y además manejar la respuesta que va a recibir. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es correr el test y vamos a ver cómo se genera el contrato. Bien, ahí como pueden ver el test pasó favorablemente y generamos un archivo de tipo JSON que se puede ver ahí, donde básicamente la información que tiene es quién es el consumidor, quién es el proveedor y las interacciones. En este caso solamente tenemos una interacción que es la que mencionamos recién de dos personajes. Este JSON es el contrato y esto es lo que va a ir a parar al servidor para que después, en la segunda parte del test, el proveedor lo que va a hacer es bajarse este contrato. Lo primero que va a hacer una vez que lo baja es verificar si en el contrato tiene alguna precondición que cumplir. En el caso de que así sea, como es este caso, crea los objetos o la información necesaria. Una vez que eso termina, ahí vemos el provider state. En este caso, creó 3 personajes y esos personajes quedarán en la base de datos. Una vez que los personajes se crean, el proveedor le pega al endpoint y con la respuesta que recibe la compara con la respuesta que está en el contrato.
Si esas respuestas son compatibles, el test pasa, y si no, el test debería fallar. Vamos a intentar hacer ahora por lo menos un caso de cada uno. Vamos a intentar hacerlo fallar primero y ver que efectivamente está controlando que falta un dato. Ahí, como podemos ver, nos está diciendo que está faltando, no leo que falta. ¿Se llega a ver ahí? La casa falta. Bueno, uno de los datos del personaje está faltando. Acá vemos claramente que el proveedor no está devolviendo lo que le dice el contrato. El contrato le dice, devolveme una lista de personajes. Devolvemos una lista de personajes con estos atributos y al correr esta verificación nos damos cuenta, no, este proveedor no está soportando a este consumidor. Me tenés que enviar también la casa. Bien, entonces era la casa el que faltaba. Ahora agregamos la casa y corremos de vuelta y el test debería pasar. Ahí ven que falta la casa. Bien, efectivamente vemos que ahora el test pasó porque el consumidor está recibiendo todo lo que espera recibir de este proveedor. Perfecto. Esto es un viaje místico. Bueno, para finalizar, queremos un poco contarles las conclusiones a las que llegamos. Por un lado, nos parece que Pact nos ha aportado muchas cosas productivas, la aplicación de Pact y la aplicación de Contract Testing en sí. Nos ha permitido documentar los endpoints que tenemos claramente para determinadas APIs. También otra de las ventajas es que nos ha ayudado a alivianar nuestra suite de end-to-end tests. Eso es algo muy positivo. Y también nos ha brindado seguridad a la hora de subir código. Una vez que nuestro grupo de desarrolladores modifica código sobre cualquiera de nuestros servicios, tenemos en el build, en nuestra herramienta de integración continua, checks de Pact, estas verificaciones, generamos el contrato. Todo esto lo hacemos en el build. Generamos el contrato y luego en cada uno de los proveedores de ese consumidor, en el caso de que sea, verificamos este contrato. Y ahí el desarrollador ya se da cuenta en ese momento, con un feedback rápido, si está rompiendo la comunicación de alguna forma. Por otra parte, en nuestros proveedores lo que hacemos es la verificación de sus consumidores. Entonces, si algo cambia en cada uno de nuestros proveedores, verificamos en el mismo build también, a la hora de subir código, si seguimos soportando a los consumidores. Esto nos ha parecido algo muy productivo. También, honestamente, en un principio nos costó un poco aprender sobre esta herramienta, no tanto lo que es la sintaxis en sí, sino qué es lo que está pasando por detrás, qué es lo que está haciendo Pact cuando corremos estos comandos, porque nosotros corrimos los comandos, funcionaron las verificaciones y corrieron los tests, pero toda la magia que hay por detrás, como que a veces nos costó un poco tenerla un poco más clara, pero a su vez lo que está bueno es que Pact ofrece bastante documentación. La documentación no es por ahí la mejor documentación, pero ayuda bastante, y algo a destacar también es que tiene una comunidad muy activa. Hay canales en Slack disponibles para estar consultando, enviando consultas, hay mucha gente laburando. Esto es un trabajo que se está manteniendo, sacan nuevos features todo el tiempo y bueno, o sea, también se puede dar de alta un tema en Stack Overflow, por ejemplo, y te contestan los mismos desarrolladores. Eso también está bueno. Y bueno, nada más, hemos llegado al final de la presentación. Queremos agradecerles y pedirles disculpas por los inconvenientes en un principio. Y bueno, esto fue Contract Testing con Pact. Muchas gracias.